Y entonces, en estos casos, el índice de masa corporal no nos ayudaría mucho. ¿En qué otros casos nos podría dar una información que es inapropiada o inadecuada del índice de masa corporal? Debido a que hay un retraso en el audio, va a ser difícil poder preguntarles y esperar su respuesta. Entonces yo me voy a preguntar, pero yo mismo voy a contestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que está con edemas, una persona que está en anasarca, es decir, que tiene ascitis, que tiene daño pleural y está edematoso, el IMC va a tener limitaciones porque no nos va a dar una idea real o adecuada de la proporción, ¿no?, del peso para la talla. Sabemos que si esa persona recibe diuréticos y elimina el líquido excedente, va a perder peso. Igualmente va a tener limitaciones en el índice de masa corporal en el caso de las mujeres gestantes, porque tienen crecimiento del útero, tienen el bebé dentro de él, tienen el líquido amniótico, placenta, etcétera, que también pesan y no va a dar una idea adecuada. Y en otras personas que han sufrido amputaciones, también el peso respecto a la talla no va a ser fidedigno en este menor peso, porque obviamente le falta alguna extremidad o una parte del cuerpo. Entonces son algunas limitaciones del IMC. ¿Por qué motivos se está presentando este incremento de casos de obesidad en las últimas décadas? Todos internamente ya podemos sospechar, saber las causas de sí, ¿cierto? Primero, sabemos que el peso de una persona va a depender de lo que ingiere el alimento, o sea, el ingreso, y también lo que quema de energía, que es el egreso. Entonces, va a haber, en las últimas décadas, se ha visto que hay disminución en la actividad física debido a todos los avances tecnológicos, la modernidad. La persona hace menos actividad, pero también existe un incremento en la ingesta calórica, es decir, un incremento en la energía que ingresa a través de los alimentos. Todo ello está conllevando a que cada vez sea más difícil perder peso y mucho más fácil ganarlo. Dentro de esta disminución de actividad y incremento de ingesta calórica, existen algunas circunstancias que están interviniendo. Intervienen, ¿quiénes? Las normas sociales y los valores. Hay muchas personas que lo ven como una especie de estatus el estar consumiendo alimentos en lugares, por ejemplo, caros o lugares que son famosos, conocidos. Es más, las redes sociales publican las fotografías, comiendo en un sitio. Entonces, eso también está influyendo dentro de lo que es el aumento de la ingesta calórica. Hay sectores de influencia que son, por ejemplo, los gobiernos, las industrias de entretenimiento, y los círculos más influyentes en las personas, que son el círculo de la familia, los amigos, que también influyen en esto, porque a veces la persona acude a lugares donde consume más alimentos guiados por la moda, ¿no? Y factores individuales como las predisposiciones genéticas, ¿no?, el poder adquisitivo, el cultural, los psicosociales, todo ello también influye en por qué las personas ingieren más alimentos calóricamente elevados, o también por qué hacen menor actividad física. Ahora está de moda lo de los scooters eléctricos, la gente camina menos o ya no usa bicicleta, pero de todas maneras el usar estos scooters disminuye la actividad que realizan. Entonces eso tiene que ver también con el poder adquisitivo, el nivel socioeconómico. Y si van en grupos de amigos que van por la ciclovía montando el scooter eléctrico, entonces también ¿no?, el círculo de amigos está influyendo en esta decisión. Como mencionaba, actualmente la tecnología está accesible a edades más tempranas y los chicos pasan más horas frente a las pantallas, tomando menos actividad física.
En esta diapositiva pueden ver la evolución en el tiempo del siglo pasado, considerado el siglo en el que hubo mayor desarrollo tecnológico, y como pueden ver, por las guerras que hubieron al inicio, en la primera mitad del siglo pasado, había una disminución en lo que era la actividad física, está en la línea azul, y también había una caída en la ingesta de los alimentos, que había escasez de muchos de ellos, y obviamente caía en el peso, ¿no? Sin embargo, después, en la década del 60 y del 70, comenzaron a producirse alimentos ricos en calorías, industrializados, como las bebidas azucaradas, bebidas gaseosas, alimentos ultraprocesados. Ya comenzó a verse un incremento en el peso corporal. En el peso corporal comenzó a aumentar, y también, también siguió disminuyendo el gasto de energía, ¿no? Entonces, ya de los últimos años ha habido un incremento en estas comidas altas, ricas en calorías, que hayan llevado a un incremento en el peso promedio. Bien, uno dice, ya, ok, entonces como más y hago menos ejercicio y se acabó el problema. Pero ¿qué está detrás de ello? ¿Por qué es que la persona come más? ¿Por qué es que no se detiene en comer, etcétera? Y eso se debe a que existe una regulación en la ingesta del alimento que involucra el cerebro, el intestino, ¿no? Y la transmisión de unas hormonas peptídicas, unas hormonas muy pequeñitas que están regulando la sensación del hambre. Se plantea que hay tres puntos de intervención. Hay señales aferentes, es decir, señales que llegan al sistema nervioso, que te piden consumir más alimento o te frenan la ingesta de alimento. Son señales aferentes que ingresan al sistema nervioso, y estas pueden ser de corto plazo o de largo plazo. Y permiten, más o menos, en términos sencillos, censar el estado de energía del individuo. Frente a estas señales que llegan al sistema nervioso, hay centros en el sistema nervioso integradores, centros integradores en el cerebro, principalmente a nivel del hipotálamo, que se encargan de recopilar estas señales aferentes, las integran y emiten otras señales que salen del hipotálamo, que ya se llaman señales eferentes, y que van a regular la intensidad del hambre y el nivel del gasto de energía. Estas señales son mediadas por, como les mencionaba, hormonas de diferente tipo. Tenemos la leptina, tenemos la grelina, tenemos otras hormonas muy pequeñas, actualmente consideradas hormonas. Antes eran consideradas péptidos nada más, ¿no? Como GLP-1, GIP, etc. Entonces vamos a mencionar, tal vez esta sea la parte un poco más pesada de la clase, en la que mencionamos las moléculas, pero después vamos a ver que vamos a poder integrarlos en lo que tiene que ver con el tratamiento. Y ahí van a entender mucho, mucho mejor, y van a ver el por qué que les he explicado estas moléculas. Pues bien, les mencionaba que existen señales que son enviadas de la periferia hacia el cerebro, que son las señales aferentes, y una de ellas es mediada por la leptina, ¿no? La leptina viene a ser una citoquina, ¿no? Que es liberada por los adipocitos, es decir, por el tejido adiposo, y que se convierte en la principal señal aferente, que le permite al cerebro tener una idea más o menos de cuánto tiene la persona de reservas de energía, que están almacenadas como grasa. Entonces, uno tiene más adipocitos, tiene un nivel de leptina más alto, y el cerebro sabe que tiene más reservas. Como les mencionaba, en condiciones basales, es decir, en condiciones normales, los niveles de leptina en la sangre correlacionan con la cantidad de la masa grasa que uno tiene.
Y en animales en los cuales existe deficiencia completa de leptina, porque les han quitado los genes de la leptina, se ha visto que existe hiperfagia, es decir, una mayor ingesta de alimento. Hay asociaciones con menor función inmune, hipogonadismo, hipogonadotrópico, etc. Es decir, la deficiencia de este gen de la leptina lleva a que los animalitos de experimentación consuman más alimento de manera desenfrenada. Y los niveles disminuidos, como mencionaba, de leptina, pues van a llevar a un incremento del consumo de los alimentos y también que el gasto de energía a largo plazo es menor. Como mencionaba, es una hormona que envía una señal a largo plazo. Es por eso que la respuesta de la leptina frente a la ingesta de los alimentos no lleva a una reacción inmediata para frenar el consumo o disminuir el tamaño de las raciones. Entonces uno dice, pero ¿por qué si es que la persona que tiene más grasa, más tejido graso, tiene niveles más altos de leptina y los niveles altos de leptina pues hacen que uno consuma menos alimento a largo plazo? Pues justamente se ha visto que en los pacientes con obesidad existe algo parecido a lo que es la resistencia a la insulina. En el caso de la leptina, pareciera haber una resistencia a la acción de la leptina, que a pesar de tener niveles elevados, no tienen el efecto esperado a nivel del hipotálamo, ¿no?, del sistema nervioso. En el tracto gastrointestinal van a existir también liberación de péptidos que tienen una acción más rápida, ya no tanto como la leptina, que es lenta y que tiene un efecto a largo plazo, sino son niveles, vías de acción mucho más rápidas, por eso se les llama que son ya de corto plazo, y también van a tener su efecto a nivel de centros cerebrales, muchas veces entre ellos muy similares y también comunes, ¿no?, junto con la leptina, pueden compartir centros de acción en el sistema nervioso. Y estas señales del tracto gastrointestinal sí van a tener una alteración o van a provocar un cambio en la respuesta frente al consumo de alimentos de los ingesta de los alimentos en el caso de los pacientes. ¿Cuáles son los más conocidos hasta el momento? Pues la investigación sigue, pero los que ya se conocen que tienen un papel importante en la regulación de la ingesta de alimentos, tenemos a la colecistoquinina. Es una molécula ya antigua, inclusive en mi época de estudiante ya se conocía una función de ella, pero que con el paso de los años se le está encontrando más acciones, más funciones en diferentes órganos. La colecistoquinina es secretada por las células intestinales frente a la llegada de la grasa y las proteínas al duodeno. En el momento que el alimento llega al duodeno, se secreta esta colecistoquinina y su secreción va a provocar, aparte de movimiento incrementado en el intestino y la contracción de la vesícula biliar, también va a provocar una secreción de enzimas pancreáticas, va a favorecer el vaciamiento gástrico y la secreción de ácido gástrico. Pues bien, uno dice, ¿y qué tiene que ver pues esto con el apetito o qué tiene que ver con la cantidad de alimento que uno va a ingerir? Pues como les mencionaba, conforme han pasado los años se han ido conociendo más funciones y más efectos. Y lo que va a provocar a nivel del cerebro es que le llega esta información al cerebro de que ya llegó el alimento, que ya pronto va a ser absorbido, y entonces la respuesta rápida que se emite desde el sistema nervioso central es que se suprime la ingesta del alimento, ya disminuye el apetito y la persona poco a poco va disminuyendo la ingesta y reduce el tamaño de las porciones. Como les mencionaba, los diferentes péptidos que vamos a ver pueden compartir
entre ellos muchos sitios de acción a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Existe el péptido YY, existe la grelina, ¿no? Y puede interactuar con ellos, tanto en el sistema nervioso central, pueden compartir vías de acción también. ¿No? Vamos a mencionar algunos de ellos. Pero ya, lo que concluimos con la colicistoquinina es que su liberación frente a la llegada del alimento va a provocar que el apetito disminuya, se suprima la ingesta de alimento y el tamaño de las porciones, raciones de alimento disminuye. El GLP-1, que es el péptido 1 similar al glucagón, seguramente lo van a ver con mayor profundidad cuando ya vean la parte de diabetes, porque también está involucrado lo que son incretinas a nivel de intestino, que tiene que ver actualmente con el control de la glucosa. Este GLP-1 es un péptido también de 30 aminoácidos, que es pequeño, y que se secreta por las células L en intestino delgado, en el ilion y también en el colon, frente a la llegada de los nutrientes en el lumen del intestino. Este GLP-1, si bien tiene efectos favorables, va a tener un tiempo de vida media muy corto, solamente 2 minutos, o incluso algunos plantean que hasta entre 1 a 2 minutos, debido a que existe una enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4, o también llamada DPP4, que se encarga de degradarlo. Entonces, rápidamente es degradado, el tiempo de acción es muy corto, y en ese corto tiempo de acción, lo que provoca es que se secrete más insulina de manera dependiente de glucosa, es decir, que si el nivel de la glucosa está elevado, sí se va a provocar una secreción de insulina por parte del páncreas. Si el nivel de glucosa no está elevado, pues no va a haber una secreción de insulina. Va a provocar que disminuya la secreción de glucagón. In vitro se ha visto que incrementa masa de células beta en el páncreas. Recuerden que las células beta son las células que secretan insulina. Va a provocar una inhibición del vaciamiento gástrico, es decir, el estómago se va a vaciar más lentamente y va a provocar una disminución en la ingesta del alimento. Todo esto es por corto tiempo porque su accionar no es muy largo, ¿no? Todo eso por corto tiempo. De estos efectos secundarios es muy importante recordar la inhibición del vaciamiento gástrico porque le da una sensación de llenura al paciente, el paciente disminuye la ingesta de alimento. Y también, ¿por qué? Porque ahora que hay GLP-1 que son sintéticos para el tratamiento de diabetes, están contraindicados estos medicamentos en el caso que el diabético tenga un problema de vaciamiento gástrico llamado gastroparesia diabética, ¿no? Que es un tipo de neuropatía autonómica. Entonces, esos son los efectos del GLP-1 y, y debido a esto es que el paciente disminuye la ingesta de alimento y disminuye el apetito. El otro péptido que está a nivel del intestino delgado es el péptido YY, secretado por las células L, también en respuesta a la llegada del alimento, y como todos los péptidos anteriores, lleva a una disminución de la ingesta del alimento y también disminuye el movimiento del intestino. Eso le da una sensación de llenura al paciente, de plenitud, y disminuye la ingesta del alimento. ¿Qué se ha visto en el caso de péptido YY? Que las personas que tienen obesidad, los niveles de péptido YY están más bajos que en aquellas personas que tienen peso normal. Es decir, hay una menor secreción de péptido YY en las personas que tienen obesidad. Doutor, ¿Sí? pode repetir Hola. essa última informação que você ha dado? Em la obesidade, o ¿Cómo? péptido GG está disminuído?
No entendí. En mi Perdão, obesidad, uma pergunta. sí. Se o péptido está diminuído, isso? Sí, este péptido se ha visto que en las personas con obesidad está disminuido cuando los comparan con las personas de peso normal. Es decir, la persona con peso Doctor, normal tiene nivel más alto de Gracias. péptido YY. doctor, una pregunta. Sí. ¿La disminución del péptido YY es por alguna resistencia en el caso de los obesos, ya que está disminuido? No se ha visto, no se sabe todavía por qué motivo es que el péptido está disminuido, pero le voy a poner más adelante una diapositiva para que vean qué ocurre con el péptido YY después que el paciente obeso es operado y baja de peso, ¿no? No se sabe todavía por qué motivo es que en el caso de los pacientes con obesidad este péptido YY está bajo. Se plantea que es uno de los factores por los cuales la persona con obesidad pues frena menos su apetito y frena menos su ingesta de alimentos. Ahora vamos a completar. Hay muchas cosas que todavía se saben o se ignoran de estos Doctor, péptidos. una consulta. Sí. Buenos días. En las personas que a la larga, por ejemplo, eh, generan disfagia por una disfagia así, que son justamente por esto, también porque no controlaron su apetito y el péptido de YY en ellos también va a estar disminuido. Bueno, pero la disfagia ya como dificultad para pasar los alimentos, para deglutir, ya tiene otra implicancia, ¿no? Tiene otras causas, ¿no? Ahí hay alteraciones en la motilidad de los músculos, del músculo lisoesofágico, puede tener disfagia por compresiones, por otras cosas más. O sea, esto es lo que ocurre a nivel del intestino cuando llega el alimento. Okay. Pero no tiene que ver con disfagia, en la parte alta. Pues bien, entonces tenemos también otro péptido que es la grelina, y cuya principal característica va a ser que, a diferencia de los anteriores, esta grelina va a tener un efecto incrementar el apetito. A diferencia de los anteriores que disminuyen el apetito, la grelina lo aumenta. Es como su nombre lo dice, grelina es GH relina, ¿no? Tiene que ver con la liberación de hormona de crecimiento. Es un ligando endógeno de receptor que lleva a una secreción de hormona de crecimiento. Entonces, la función es incrementar los niveles de la hormona de crecimiento, del cortisol y de la epinefrina, que son hormonas que actúan en sentido contrario a la insulina. Entonces también va a suprimir niveles de insulina. Se secretan en el fondo gástrico, en las células A, pero también se ha visto en otros tejidos, como riñones, en hipófisis, etc. Y esta grelina, como les mencionaba, es orexigénica, es decir, aumenta el apetito. ¿Qué se ha visto? Que cuando la persona está en ayunas y tiene hambre, comienza a subir la grelina. Cuando ya está por comer, aumenta más todavía. Y una vez que comienza a comer, ya va comenzando a bajar. Y su función principal es en el hipotálamo también, pero más en la parte del núcleo acuático. Y existe otra, pero ya no es a nivel del intestino, que es la adiponectina, que es una proteína plasmática que está contenida en el tejido adiposo y que la disminución de los niveles de adiponectina se asocian con mayor resistencia a la insulina. Esta adiponectina tiene implicancias a nivel de riesgo cardiovascular porque también se ha visto que tiene efecto antiaterogénico, antiinflamatorio, inhibe la expresión del factor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo, la acción de la adiponectina no es tan rápida como la acción de los péptidos intestinales. Entonces, aparte de los péptidos, lo más importante que tenemos que recordar es que la grelina aumenta el apetito y los otros se encargan de disminuirlo
ya sea provocando disminución del movimiento del intestino, disminución del vaciamiento gástrico, etc. Pero es importante porque lo vamos a mencionar en el momento que veamos la parte de la cirugía de la obesidad, que es donde se ha visto los cambios que hay, y por eso es que hasta ahora no se sabe exactamente qué es lo que realmente ocurre con la cirugía que nos ayuda. Pues bien, ¿por qué es importante tratar, evitar la obesidad? Porque tiene consecuencias, ¿no? Y las consecuencias van a ser no solamente metabólicas, sino van a ser también mecánicas. Una de las principales consecuencias de la obesidad son mecánicas. Produce compromiso de articulaciones, de rodillas, las personas sufren de lumbalgias, de hernia del núcleo pulposo, ¿no? Hernias de columna, artrosis de diversas articulaciones, por el peso que tiene. Es como yo le explico a los pacientes, es como si uno, por ejemplo, tiene 20 kilos de exceso de peso, es como si todos los días se pusiera una mochila de 20 kilos y con esa mochila puesta va a hacer su actividad diaria, ¿no? Entonces va, camina, sube al micro, se va al trabajo, se sienta, sube escaleras, carga peso. Entonces todo eso es como si todo el tiempo estuviera cargando una mochila de 20 kilos, obviamente le va a doler la espalda, le va a dañar las articulaciones de la cadera, las rodillas, de las vértebras cervicales, etc. Y existen consecuencias metabólicas, que son las que más comúnmente ustedes las ven en los pacientes y en lo que revisan, ¿no? En la literatura médica. Hay resistencia a la insulina y diabetes mellitus, que es una de las consecuencias más importantes de la obesidad. La obesidad va a generar resistencia a la insulina y a mayor cantidad de tejido graso, también mayor resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina viene a ser como la semilla de una futura diabetes, porque después de resistencia a la insulina pasan a ser prediabéticos y luego diabéticos, ¿no? Pero ¿qué se ha visto? Que aproximadamente de los pacientes que tienen diabetes, el 80% tienen exceso de peso u obesidad. El 80%, es decir, 4 de 5 diabéticos tienen más peso del que deberían. También se ha visto que no necesariamente tener obesidad, sino el tener sobrepeso nomás incrementa el riesgo. 3 a 4 veces hay más diabéticos en los pacientes con sobrepeso que en aquellos que tienen peso normal. Y si ya no nos fijamos en el sobrepeso, sino en el caso de obesidad de tercer grado, pues ya no son 3 a 4 veces más, sino son 18 veces más casos de diabetes en varones y 12 veces más casos de diabetes en mujeres que tienen la obesidad comparado con aquellas personas que tienen peso normal, ¿no? Por eso es que es importante la graduación de los grados de obesidad, porque las consecuencias son mayores a mayor grado. No solamente diabetes, sino también se pueden provocar alteraciones en los lípidos, ¿no? Sabemos que el colesterol LDL, llamado colesterol malo, es el más aterogénico, y estos niveles de colesterol LDL se incrementan a mayor niveles de peso, a mayor grado de obesidad, mayor elevación de LDL, también mayor elevación de triglicéridos, y hay una disminución en el colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Al igual que con los grados de obesidad y la repercusión sobre diabetes, se ha visto que cuando uno compara personas que tienen un IMC menos de 21, comparado con los que tienen obesidad, pues numéricamente hay niveles más elevados de triglicéridos que ¿no? en aquellas personas que tienen obesidad, ¿no? A veces hay una diferencia de más de 100 puntos de triglicéridos. También síndrome metabólico y complicaciones cardiovasculares. Los pacientes con obesidad tienen más riesgo de presentar hipertensión arterial, más riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, perdón, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, que son problemas circulatorios y miembros inferiores, dilataciones de aurícula izquierda, fibrilación auricular, etc. Vemos que en las personas con obesidad ya hay un incremento en la masa del ventrículo izquierdo, hay alteraciones estructurales, ¿no? A nivel del corazón, el aumento de las dimensiones de la aurícula izquierda también, y una disfunción diastólica. ¿Qué significa eso? Que el llenado del ventrículo izquierdo no es adecuado, y si no se llena adecuadamente, el volumen que va a inyectar también es menor.
Las personas con obesidad también van a tener problemas a nivel pulmonar, ¿no? Van a tener menor ventilación minuto. Y es por eso que es importante. Esto no solamente es importante para ver como consecuencia de la obesidad, sino también para tener en cuenta cuando uno le indica el ejercicio al paciente con obesidad. Lo podemos mandar sabiendo que ya tiene alteraciones ventilatorias y cardiovasculares. El ejercicio en la persona con obesidad debe ser programado de a pocos. Mencionaba algunas complicaciones pulmonares, pero existen otras más, las ya descritas hace más de un siglo. Hay hipoventilación alveolar, el paciente con obesidad no ventila bien, retiene, ¿no?, el aire dentro, hay hipoventilación alveolar, incremento de flujo sanguíneo pulmonar y hay hipoxia. Entonces, cuando una persona con obesidad duerme, ¿no?, todo el peso que tiene en el tronco ¿no?, comprime la caja torácica. El paciente con obesidad no oxigena bien, no expande bien los pulmones durante el sueño, y muchas veces también ronca porque hay obstrucción de la vía aérea superior. Este gráfico es para que puedan ver que hay disminución de los volúmenes, todos los volúmenes en los casos de los pacientes con obesidad, ¿no? Ya hay menor disminución del volumen de reserva inspiratorio, hay menor disminución del volumen de reserva expiratorio también, volumen tidal. Entonces, la disminución de los volúmenes a mayor obesidad, también mayor disminución de volúmenes respiratorios. Pero también hay alteraciones ginecológicas, hay mayor tasa de algunos tipos de cánceres, alteraciones gastrointestinales. Entonces, existe asociación con síndrome de ovario poliquístico, hay también asociación con menor tasa de fertilidad. En los varones hay disfunción eréctil, inclusive hay menor motilidad de espermatozoides. Y hay mayor tasa de cáncer de mama, endometrio, cáncer colorectal, de próstata, inclusive de riñón también, en aquellas personas que tienen obesidad. Y dentro de las consecuencias gastrointestinales, las que más saltan a la vista, las más importantes, son el depósito de grasa en el hígado. Entonces, los pacientes pueden presentar desde esteatosis, o sea, poca grasa en el hígado, hasta una esteatohepatitis, que es más severa, ¿no? Todo ello se considera como enfermedad hepática grasa no alcohólica, que se puede ver en diversos grados, entre el 80 al 85% de pacientes con obesidad. Inclusive, últimamente está incrementándose mucho la presencia de cirrosis, pero no por alcoholismo como antes, o por piedras, o sea, biliar, ¿no?, cirrosis biliar, por litiasis biliar, sino también por hígado graso, por hepatitis, ¿no? Entonces, todo ello es consecuencia de la obesidad, no solamente diabetes, infartos del corazón, sino repercusiones en múltiples órganos y sistemas. Y además, sabiendo que últimamente, en estos 2 últimos años, el 2020 y 2021, estamos con una pandemia del COVID, pues están viendo consecuencias debido a la obesidad en la evolución de los pacientes con esta enfermedad del COVID-19. Entonces, ya no es una suposición nada más, ya se han visto datos importantes en los que la evolución de los pacientes con COVID es peor cuando presentan obesidad. Entonces, para que puedan comparar en la columna de la izquierda y de la derecha, aquellos pacientes que están con ventilación mecánica, ¿no?, la proporción de pacientes con IMC mayor de 35 y también proporción de pacientes con IMC entre 30 y 35 era mayor en aquellos pacientes que estaban con ventilación mecánica que en aquellos pacientes que no tenían ventilación mecánica, ¿no? Es un dato importante. Vamos a ver
Más de la mitad de los pacientes que están en ventilación mecánica por COVID tienen un IMC mayor a 30, comparado con el 28% aproximadamente de aquellos pacientes que estaban en ventilación mecánica, perdón, que no estaban en ventilación mecánica, ¿no? Con COVID. Y esto es para que vean, cuando uno evalúa a los pacientes según su índice de masa corporal, también se ha visto en pacientes con COVID, en aquellos pacientes que tienen un IMC mayor de 35, que es del COVID, el 85% requirieron ventilación mecánica. Y cuanto más se acerca el IMC a lo normal, la proporción de pacientes que requirieron ventilación mecánica fue menor. Desde un peso normal, con IMC menor de 25, el 47% requirió ventilación mecánica, comparado con aquellos pacientes que tenían obesidad de segundo grado o más, en los que casi el 85% la habían requerido. Entonces, también está asociada el exceso de peso y la obesidad con un menor pronóstico en la evolución del COVID. Entonces, ¿por qué la obesidad va de mano con un concurso o mayor severidad del COVID? Primero, porque ya les mencioné, existe disfunción respiratoria, mecanismos respiratorios no están adecuados, mayor resistencia de la vía aérea, los volúmenes pulmonares que son menores, como les mencioné, y la menor fuerza de estos músculos respiratorios, pero también porque los pacientes con obesidad presentan más tasa de diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, hipertensión arterial y lipidemia, ¿no? Entonces todo ello conlleva a que haya un curso más rápido en la evolución de los diabéticos con el COVID-19. ¿Qué debemos preguntar a los pacientes con obesidad? No solamente es que llega, bueno, vengo porque tengo exceso de peso y se acabó, sino que tienen que preguntar desde cuándo empezó el problema, ¿no? Si es desde niño o es la etapa adulta, ver qué factores han desencadenado esto, porque existen muchas creencias, como les mencioné, respecto a diversas situaciones, el entorno familiar, el entorno de amigos tiene mucha influencia en los pacientes, entonces pueden existir muchas creencias. Por ejemplo, no es raro ver que personas aumentan de peso después del parto, sobre todo porque reciben recomendaciones de que coman más, de que tomen más una bebida u otra para tener más leche, hacen menos ejercicio porque recién ha dado a luz, entonces se le puede salir los hilos de la sutura, etc. ¿No? Entonces, son cosas que influyen en la mayor ingesta, en menor actividad física de los pacientes. Entonces, factores como el embarazo, la lactancia, pueden influir. Si ha tenido ansiedad o depresión, si han habido cambios en el trabajo, en el estado civil, ya sea en el domicilio, ¿no? Muchas veces cambia el estado civil y uno tiene que adquirir las costumbres de la pareja y si no es, ¿no? Y estos cambios en las costumbres de alimentación pueden provocar un incremento en el peso. Ver cómo ha estado la evolución en el tiempo y si es que es muy importante saber cuántas veces al día consumen alimentos, si consumen piqueos, a veces ni siquiera se recuerdan que han consumido un piqueo a media mañana o han comido un café a media mañana. O los horarios en la alimentación, el consumo de alcohol también, muchas veces uno con frecuencia consume algún trago, un cóctel, en casa o bueno, cuando habían reuniones, en las reuniones, y que muchas veces pasa desapercibido, pero el consumo de alcohol, más aún los cócteles, tiene alta cantidad de calorías. Cómo es la actividad física que realiza, ya sea la actividad normal o la que uno programa para hacerla adrede. Si es que existen otras enfermedades, ¿no? Como diabetes, por ejemplo, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera, problemas articulares. Es importante conocer si es que
persona ha usado fármacos para bajar de peso alguna vez, o si tiene, o si está tomando alguna medicación, ¿no? Corticoides, antidepresivos, etcétera, anticonceptivos orales, que pueden también influir en el peso. Mencionaba si tiene historia familiar, ¿no? De obesidad o de algunas otras enfermedades metabólicas o cardiovasculares, como han sido los intentos previos de perder peso, necesitaba buena medicación. Y es muy importante evaluar el entorno y la calidad de vida, ¿no? Porque muchas veces el paciente puede intentar bajar de peso, pero si es que la familia o el entorno que está junto a él no colabora, pues va a ser sumamente difícil, ¿no? Muchas veces uno hace dieta, pero los demás comen bastante y rico al costado de él, entonces al final termina cediendo a la tentación. Así como se obtuvieron datos en el momento de la historia clínica, también hubo que hacer una exploración física. Y en esos casos es muy importante ver, primero, de todas maneras, el peso y la talla, ¿no? Porque con eso vamos a calcular el IMC. Es importante medir el perímetro de cintura, y en algunos casos, si tuviéramos los aparatos necesarios, se pueden medir los pliegues cutáneos. Evaluar la presión arterial, ver si existe presencia de edemas, ¿no? O si hay algún síntoma o a un hallazgo cardiovascular, como fibrilación auricular, como irritación de las venas del cuello, etc. Explorar articulaciones que muchas veces los que no son reumatólogos no los hacen, no lo hacemos, ¿no? Reconozco que muy pocas veces evaluamos cómo son las articulaciones, si hay crujido, el movimiento, si hay aumento de volumen, si hay dolor, inflamación. Y eso se puede complementar con pruebas, ¿no? Como hemograma, una glucosa, ¿no? Los lípidos, cómo está la función renal hepática. En algunos casos debería, ¿no?, pedirse función tiroidea o algunas otras hormonas más si es que uno sospechara de alguna enfermedad que nos esté haciendo, ¿no?, subir de peso. Sin embargo, muchas veces la presión de los pacientes es alta. Los pacientes llegan de frente, quiero evaluación de tiroides, ¿no?, porque están convencidos que eso es lo que está asociado al aumento del peso. La mayoría salen normales, ¿no? Pero no es que tenga que ser de todas maneras, ¿no? Tiene que ver con la evaluación del cuello, si hay bocio, etc. Uno decide pedir. Y también puede pedirse ecografía abdominal para evaluar si hay qué tanta grasa en el hígado. Estudios del sueño, cuando hay síndrome de sueño, un ronquido importante. Prueba de la función de las suprarrenales, si uno sospechara si hubiera alguna enfermedad de Cushing, por ejemplo, ¿no? Impedancia, cuando uno quiere ver ya algunas proporciones más exactas de la cantidad de grasa que existe en el cuerpo. Esta es la manera de medir el perímetro abdominal. El perímetro abdominal o circunferencia de cintura se debe medir con el paciente de pie. En la foto está con los brazos, ¿no?, doblados, pero realmente debería ser con los brazos que estén colgando espontáneamente al final de una expiración normal, no forzada, expiración normal, y debe ser medido en el punto medio entre el borde inferior de las costillas y la cresta ilíaca, ¿no?, que es la espina ilíaca anterosuperior, en el punto medio, ¿no?, entre el borde de las costillas y la espina ilíaca anterosuperior. Ese perímetro abdominal es importante porque es un factor que está asociado directamente con el riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica. Como pueden ver ahí, el riesgo en grupos que tienen similar índice de masa corporal es mayor en las personas que tienen mayor perímetro de cintura comparado con aquellos que tienen un menor perímetro de cintura. Entonces, sobrepeso, como decía, primer grado. Ya para segundo y tercer grado no hay mucha diferencia en esos tipos de circunferencia porque ya de por sí están elevados todos, ¿no? Pero, como les mencionaba, es importante medir el perímetro
abdominal porque se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Se clasifica desde el punto de vista de la morfología a la obesidad según la distribución de la grasa. Entonces, típicamente se concluye que los varones tienen obesidad tipo androide o en forma de manzana, y en mujeres ginecoide en forma de pera, ¿no? Que en los varones se acumula con el tiempo mayor cantidad de grasa a nivel del abdomen, y en las mujeres, conforme van avanzando los años, la mayor cantidad se va a distribuir a nivel de las caderas, pues que le ponen en forma de pera. Es algo característico. Pues bien, ¿qué es lo que cómo vamos a enfrentar el tratamiento de la obesidad? Existe tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. El no farmacológico viene a ser los cambios de estilo de vida. Y va a ser muy importante que ustedes recuerden que no necesariamente tienen que bajar todo el exceso del peso que hay, o que tiene el paciente. Pero muchas veces no se logra, pero sí es importante saber que una disminución entre el 5 al 10% del peso es suficiente para mejorar los patrones, ¿no? Para mejorar el riesgo cardiovascular, para disminuir la circunferencia de la cintura, mejorar la presión arterial, la glucosa, etc. Entonces, entre el 5 al 10%, en promedio un 7% es importante y es útil. Estas diapositivas solo es para que puedan ver, ¿no?, cuál es el aporte diario de kilocalorías basales, según varones o mujeres. Y en la parte inferior, algunos ejemplos de la cantidad de calorías que contienen algunos alimentos. Entonces, para nosotros siempre es útil tener un punto de referencia, y utilizamos el pan francés sin miga de 30 gramos, ¿no?, para tener una referencia, ¿no? Todos calculamos nuestros alimentos, ¿no?, según a cuántos panes equivalen. Entonces, en este caso, 30 gramos de pan francés sin miga debería ser como 87 kilocalorías. Pueden ver, 100 gramos de panetón tiene alrededor de 380 kilocalorías, lo cual debería ser cerca de 4 panes a 5 panes. Y va a ser muy importante que los pacientes sepan, ¿no?, calcular o comparar esto para que ellos mismos decidan hacer modificaciones en su dieta. Van a encontrar infinidad de dietas, ¿no?, algunas que son mucho más exigentes y que tienen mayor repercusión. Por ejemplo, esta que es la dieta de muy bajas calorías, que tiene menos de 800 kilocalorías por día, que es muy difícil de cumplir y que requiere monitoreo médico, ¿no?, para que pueda ser seguida. Y muchos lo utilizan para una reducción rápida del peso. Existe una dieta baja en calorías que está entre 800 a 1500 kilocalorías por día, pero la que más beneficios y mejores resultados nos da es aquella dieta moderada en calorías, que no se basa en una cantidad fija de calorías, sino que se toma de acuerdo a la cantidad acostumbrada del paciente. Esta dieta moderada en calorías es el 500 kilocalorías menos de la ingesta habitual de la persona. Entonces ahí, basándose en las costumbres previas del paciente, quitarle 500 calorías es mucho más fácil de cumplir que pasarlo de frente a 800, ¿no?, o a 9.500. Es el que mejor resultado da, porque también permite mejor cumplimiento. Esos son unos ejemplos nada más de que cuánto desconocimiento tenemos y lo que ayuda el saber interpretar las etiquetas. Por ejemplo, la soda San Jorge tiene una porción de 40 gramos, una porción viene a ser una porción por cada paquete, tiene 720 kilojoules o 170 kilocalorías, ¿no? Entonces, 170 kilocalorías, si recordábamos que el pan francés sin miga de 30 gramos era 87, entonces una galleta de soda viene a ser
2 panes, un poquitito más. ¿No? Entonces, cuando dicen, no, yo no comí pan, solo comí una galleta de soda, ya está. En este paquete ya comió 2 panes. Y si no le gusta la galleta de soda, se come una Chips Ahoy. Chips Ahoy por cada porción, o sea, un paquete, un envase, tiene 220 kilocalorías. 220 kilocalorías vienen a ser cerca de 3 panes franceses, ¿no? Como decía, muchas veces estas galletas, estos snacks, muchas veces no se recuerdan al momento de estar en la... No recuerdan que han sido consumidos a media mañana o a media tarde. Son 2 o 3 panes de yapa que están consumiendo. Para quemarlos tendría que ser mayor actividad física. Es una historia real. Los indios Pima, una tribu guerrera de Norteamérica, que en el siglo XIX, para poder transitar por sus territorios, los colonos puedan construir el ferrocarril, los colonos intercambiaron, hicieron trueque con ellos, y los colonos les dieron azúcar, ¿no? Entonces el azúcar era el principal objeto de trueque les gustó mucho a los indios Pima, y los indios Pima actualmente ya no tienen son una raza guerrera, pero sí tienen una prevalencia de obesidad del 90%, un sobrepeso y obesidad del 90%, y la mitad de los indios Pima son diabéticos. Aquí en el país tenemos 7 o 8% de diabetes, ellos tienen 50% de diabetes, por eso es que muchos de los datos que se han obtenido respecto a las complicaciones de diabetes a largo plazo ha sido siguiendo la evolución de la vida de los pacientes de los indios Pima. Todo esto es justamente, dejaron de hacer actividad física, consumieron mayor alimento con calorías. Actualmente los indios Pima ya tienen una tasa de sobrepeso y obesidad del 90%. Un dato importante no solamente es explicar al paciente qué debe comer, sino también el orden en el que consumen los alimentos. Por ejemplo, este estudio, solamente para que puedan ver, se compara cómo cambió la glucosa y la insulina en sangre después que los pacientes consumieron un plato de comida distribuidos y en cantidad de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Eran pacientes con diabetes y tenían obesidad de primer grado. Entonces, un día comieron carbohidratos primero, luego proteínas y luego vegetales, y al otro día comieron proteínas primero, vegetales y carbohidratos al final. ¿Qué se vio? Que en las personas que consumieron primero las proteínas y las verduras, la elevación de la glucosa fue menor, la elevación de la insulina también fue menor, porque no requería bajar tanto el nivel de glucosa, comparado con aquellas personas que comieron primero los carbohidratos. Si uno come carbohidratos primero, el nivel de glucosa sube más rápido y ello lleva a una mayor exigencia de secreción de insulina por parte del páncreas. Entonces, no solamente es el tipo de alimento, sino también el orden en el que se consume. Es mejor consumir primero los vegetales y las proteínas. Estoy aquí también es para ver la evolución. Aquellas personas que consumieron primero los carbohidratos, también se elevaron más rápido los niveles de glucosa y los niveles de insulina. Los que consumieron primero las proteínas, luego los vegetales, en la línea azul, ¿no? Menor elevación inicial de glucosa, menor cantidad de insulina secretada. Los que consumieron solo vegetales al inicio, la curva de glucosa se mantiene, la insulina es menor todavía, ¿no? Entonces, explicar eso también a los pacientes. Esto es respecto a la grelina. ¿Qué ocurre con la grelina después de la ingesta de alimento?
en aquellas personas que ingirieron carbohidratos, pues en este caso los carbohidratos en línea azul, hay una elevación de la grelina, luego una caída, pero esta caída es menos duradera que si es que, y menos intensa también, que si es que se consume primero los vegetales y las proteínas. Los vegetales y proteínas permiten una caída mayor del nivel de grelina y una elevación más lenta. Entonces, justamente si la grelina favorece más apetito, el consumir los carbohidratos primero va a calmar el apetito menos tiempo, ¿no? y después va a tener que comer de nuevo, ¿no? ¿Qué recomendaciones se tienen que dar para la actividad física? Primero, solamente la actividad física va a provocar una caída del peso muy discreta, ¿no? 3 kilos en 8 meses. Tiene que ser la combinación de actividad física con la disminución de la ingesta de alimentos. O sea, en otras palabras, la actividad física más dieta. Siempre con ello se va a producir una mayor pérdida de peso, mayor ganancia de músculo, disminución de la proporción de masa grasa, y ello va a llevar también pues, a que mejore el colesterol bueno y disminuya los triglicéridos, la presión arterial. La actividad física es muy importante. ¿Cómo se recomienda? Se recomienda principalmente, primero siempre una evaluación previa, para ver si no tiene alguna alteración pulmonar, cardíaca, el paciente, o unas articulaciones que puedan estar condicionando un riesgo. Y lo que se recomienda es que 5 días a la semana, por lo menos, se haga una actividad moderada, de moderada intensidad, por lo menos 30 minutos. 30 minutos al día por 5 días a la semana. Y de manera interválica. Interválica significa que va a alternar momentos de hacer actividad intensa con actividad más suave, ¿no? Moderada y más leve. Por ejemplo, caminar a paso rápido 2 minutos y 1 minuto más suave. Sin intervalos, 2 minutos, 1 minuto. Al final serían 10 repeticiones de 2 minutos rápido con 1 minuto lento. Y se completan los 30 minutos por día. Por lo menos 5 días a la semana. En general, yo a los pacientes les digo que lo hagan todos los días, porque cuando uno le dice que hagan 5 días, hacen 4 o 3. Entonces mejor digo que hagan todos los días para que hagan por lo menos 4 o 5. Pero siempre está ahí atrás, explicarle. El ejercicio de moderada intensidad es un ejercicio en el que la persona hace la actividad física, pero que ya le genera cierta dificultad para poder hablar varias palabras seguidas, ¿no? O sea, como que ya se agita un poquito. Esa es la actividad moderada. Y al menos 2 veces por semana puede hacer ejercicios de resistencia, o sea, pesas, ¿no? Pueden ser con cargas bajas al inicio y de hacer repeticiones. El que más impacto tiene es el ejercicio aeróbico. Doutor, Sí, em pacientes que têm algum tipo de restrição ao exercício, como lo manejamos? Pacientes obesos, claro. claro. Van a haber algunos pacientes que lamentablemente no van a poder completar el ejercicio porque tienen secuelas neurológicas o tienen daño articular, ¿no? Entonces, se puede ir adaptando algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, ejercicios en el agua, a los que tienen daño en rodillas, por ejemplo, en piscinas, donde caminen dentro de la piscina, ¿no? Ya para que no golpee mucho el peso. Entonces, tienen que ser algunas evaluaciones individualizadas según las enfermedades que tenga, ¿no? O si tiene algún problema cardíaco, insuficiencia cardíaca le impide hacer la actividad de caminar rápido, se le recomienda que sea un ejercicio que sea tolerado por el paciente. No, Ok, no doutor, vaya a em estos provocar. casos, a cirurgia bariátrica seria uma opção? Ou não é? Sí, justo voy a mencionar ahorita ya la cirugía bariátrica. Ok. Que sí es una opción. Va a influir mucho, como mencioné, en esta fotografía, el apoyo del centro de trabajo, ¿no? Hay personas que pasan todo el tiempo sentadas, yo aquí ya estoy cerca de 1 hora y 20 minutos sentado, sin hacer actividad física,
Pero, por ejemplo, ¿no? En esta señora de este call center está con una silla con pedales, ¿no? Que le ha puesto el propio dueño del trabajo, el jefe. Les consigue esas sillas, entonces puede ir pedaleando, haciendo cierta actividad durante las horas de trabajo, ¿no? Es importante. Es muy importante modificar la conducta. La modificación de la conducta depende mucho de las metas que nos vamos a trazar, actividades de autocontrol ¿no? que se vayan estableciendo. Controlar los estímulos, como les mencionaba, el entorno tiene que modificarse, no puede ser que la persona que quiere hacer dieta esté en la mesa con las personas que están comiendo su pizza 2x1 el día martes en la noche, por ejemplo, ¿no? Porque eso al final es un estímulo negativo. También es muy importante que la persona tome conciencia de que realmente está mal del peso. Muchas personas, cuando tienen peso normal, se consideran que están muy flacos, o personas que teniendo sobrepeso o inclusive obesidad, ellos mismos dicen que están normales. Entonces, sí es importante poder definir y que el paciente mismo tome la conciencia de eso, ¿no? Y modificar, prevenir recaídas que son muy frecuentes, ¿no? Existen tratamientos farmacológicos, así como el cambio de estilo de vida. El cambio de estilo de vida de todas maneras tiene que ir en el tratamiento de la obesidad. Pero en algunos casos se va a requerir medicación. Y el uso de medicación está indicado para aquellas personas que tienen un índice de azúcar mayor a 30, es decir, pacientes con obesidad, o en aquellas personas que tienen un índice de 27 o más, pero con condiciones preexistentes, ¿no? Por ejemplo, es un paciente con un MS27 que tiene diabetes, o tiene daño articular en las rodillas, tiene trombosis venosa profunda en las piernas, o tiene hipertensión arterial. Entonces, en ese caso, sí se puede usar los fármacos desde el IMC 27 o más. Hasta el año pasado existían 5 medicamentos aprobados para el tratamiento de diabetes, de la obesidad. Actualmente tenemos 4 nada más porque uno ya fue retirado, pero se está reevaluando a ver si es que regresa. El Orlistat es uno de los medicamentos aprobados, ¿no? Orlistat, con diferentes nombres comerciales. El efecto del Orlistat es a nivel del intestino, lo que va a disminuir la absorción de grasas que se ingieren, ¿no? Porque inhibe la lipasa intestinal y de esta manera hace que se absorba menos grasa, ¿no? De la ingerida. Eso es un 30% de grasa. Obviamente, si no se absorbe la grasa y esta queda en el intestino, puede provocar flatulencia, atorrea, diarrea, y en algunos casos incontinencia fecal, ¿no? Y es por eso que tiene que siempre recalcarse el paciente que por más que tome Orlistat, debe consumir pocas grasas, debe hacer la dieta, ¿no? Si come normal, las grasas que consume le van a soltar el estómago, provocar la diarrea, porque relaja el esfínter de la nada, ¿no? Aproximadamente el uso del Orlistat que se consume con los alimentos va a producir una reducción de 4 kilos en un año, más o menos, que es de poco, ¿no? O sea, uno dice 4 kilos, ¿no? 3, 4 kilos debido a la medicación. Y siempre hay una reganancia de peso posterior, sobre todo en aquellas personas que no se han adherido adecuadamente al cambio en la alimentación. Los demás medicamentos ya no actúan en el intestino, sino van a tener acciones en otros puntos, por ejemplo, la fentermina y el topiramato, que vienen en combinación, el nombre comercial que tienen aquí, está ahí. Va a tener un efecto adrenérgico, que aumenta la liberación de adrenalina por la fentermina, y se asocia con el efecto neuroestabilizador del topiramato, es decir, actúa a nivel del sistema nervioso central. Y como actúan en el sistema nervioso central, van a provocar efectos secundarios como boca seca, estreñimiento, ¿no? Alteración de sabor, parestesia, puede tener depresión, ansiedad, ¿no? Puede provocar otras alteraciones más, que son descritas, no siempre se presentan en todos los pacientes,
pero es importante tener en cuenta. Esta anfetamina topiramato actúa en el sistema nervioso central, disminuye el apetito, igual que la combinación de bupropión con naltrexona. El bupropión es un inhibidor de la recaptación de dopamina y de noradrenalina. Y la naltrexona es un opioide, un antagonista opioide. Entonces, en combinación, siempre se recomienda las medicinas que actúan en el sistema nervioso y tomándolas de a pocos, para que se vayan acostumbrando. Después tomarse una vez por día, luego se pasa a tomar 2 por día, luego 2 en la mañana, 2 en la noche, etc. Efectos secundarios de esta medicación, además de boca seca, de náuseas, estreñimiento, etc., insomnio, que también, como inhibe la recaptación de dopamina, puede provocar efectos psiquiátricos, puede provocar agitación, puede provocar, en unos casos, depresiones también mayores, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta los efectos del sistema nervioso del uso de esas medicinas que actúan ahí. Existe esta medicación que es el liraglutida. La liraglutida es una medicina inyectable, no es vía oral como las anteriores. Liraglutida es un análogo de GLP-1, recuerdan el péptido que hemos hablado hace una media hora. Esta liraglutida inicialmente era un tratamiento para diabetes, desde 2009, pero en el 2015 se usaron para un tratamiento para obesidad porque provocaba también disminución del peso. ¿Por qué? Porque produce un menor vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces la sensación de llenura es mayor. Y puede tener como efectos secundarios náuseas, ¿no? Llenura extrema, como parte, si bien es de disminución del vaciamiento gástrico, es su efecto normal en personas que tienen de por sí un problema en el movimiento del intestino y del estómago, pueden provocar una molestia importante. Entonces, la liraglutida es inyectable, es necesaria diariamente. Hasta el año pasado tuvimos esta medicación, lorcacerina. La lorcacerina es una medicación que actúa inhibiendo, es un agonista selectivo de receptores de serotonina y que provocaba mareos, cefalea, náuseas, vómitos, estreñimiento, pero era bien tolerado en la mayoría de los pacientes. Estos efectos secundarios no es que van a presentarse de todas maneras, sino que se presentan en un porcentaje de los pacientes. La mayoría son tolerables, pero en el año pasado, justo por estas fechas, la lorcacerina fue observada por la FDA porque encontraron asociación con algunos tipos de cáncer, ¿no? El 13 de febrero del año pasado, la FDA encontró que en el grupo que recibía lorcacerina se había encontrado mayor tasa de cáncer páncreas, colorectal y de pulmón. Entonces, fue suspendida su venta y actualmente están revisando los datos para ver la seguridad de su uso, ¿no? Entonces, no le he quitado de la lista, pero es que tener en cuenta eso. Tal vez regresa, así que de todas maneras lo menciono. También es un fármaco que actúa pues, en el sistema nervioso central. Hay que tener mucho cuidado con estos fármacos actúan en el sistema nervioso central, descargar que no estén tomando otros antidepresivos, etcétera, porque pueden tener efectos secundarios, ¿no? Antes había uno que no llegó a salir al mercado, como el Rimonabant, por ejemplo, les pongo como ejemplo esto, en 2008, 2010 estaba por salir al mercado otro fármaco para la obesidad, pero en la última fase de estudio comenzaron a presentarse mayores casos de suicidio en los pacientes que habían recibido ese fármaco. Entonces se suspendió. Doctor, hace Sí. poco yo escuché acerca de la semaglutida. ¿Es la misma cosa que la anterior, la luraglutida, o tiene alguna diferencia? Lo que pasa es que después de que ya apareció liraglutida, han comenzado a aparecer otros inhibidores de GLP-1,
o agonistas, perdón, de GLP-1, la semaglutida, que tienen también efecto para bajar de peso, pero es menor. Ah, ok. Y que todavía se está viendo si es que se recomienda para tratamiento de diabetes, sí, de todas maneras, pero para tratamiento de obesidad todavía no ha sido aprobado. Sí, hay varios glutidas que han salido después. Esto es para que vean los criterios de elegibilidad de cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, como mencionaron hace un rato, es un tratamiento efectivo para el tratamiento de obesidad, pero que no se aplica para todos. Es decir, ¿no? ¿Tienen obesidad de tercer grado? Sí. Y la obesidad de segundo grado, si es que tuvieras otras enfermedades como diabetes, hipertensión, estasis venosa en miembros inferiores, ¿no? Enfermedad hepática no alcohólica, grasa hepática no alcohólica, ¿no? Degeneración articular, etcétera, pueden ser candidatos a cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica ha tenido un impulso bastante importante en los últimos 15 años porque ha ayudado a reducir rápidamente el peso y con eso reducción de diabetes, de hipertensión y otras enfermedades más. Van a existir 3 tipos de procedimientos en cirugía bariátrica, principalmente dirigidos a disminuir el volumen del estómago para que el paciente se llene más rápido. Por ejemplo, restrictivos, hasta la banda gástrica, así que solamente la parte del estómago que se llena es un pedacito. Puede haber el bypass gástrico en Y de Roux, en el que corta el estómago, se queda un pedacito nomás como estómago funcional y después hace una anastomosis más adelante con el intestino para que lleguen las enzimas pancreáticas y biliares. Y hay otros que son los malabsortivos, en los cuales ya se corta el estómago y una gran parte del intestino también para que se absorban menos los alimentos. Todo ello lleva a que el paciente baje de peso. Y una vez que se comenzaron a utilizar estos procedimientos, se comenzaron a ver que habían cambios en los péptidos. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Hasta ahora no se sabe exactamente por qué ocurre, por qué es que ocurren estos cambios, pero sí se han ya descrito, por ejemplo, que en el péptido YY, que decíamos que cuando uno compara pacientes con obesidad tienen menores valores, ¿no? Esta es la columna verde, pacientes obesos no operados, tienen menos que aquellos pacientes delgados, de la columna amarilla, pero después de que se operan, por ejemplo con la Y de Roux, el nivel de péptido YY en el paciente obeso operado se da bastante. Este péptido YY disminuye el apetito. Entonces el paciente obeso, aparte de estar operado, come menos. Y eso favorece la pérdida de peso. ¿Por qué ocurre? Nadie sabe exactamente. ¿No? Plantean que es porque se vació la zona donde no se secreta, o la parte que se sacó era la parte que estaba inhibiendo a PPY, no se sabe exactamente todavía con precisión. Igualmente, después de las cirugías, uno puede ver que existe una mejor respuesta en secreción de insulina, más en aquellos que han sido operados de bypass gástrico en Y de Roux. Hay mayor elevación de GLP-1, que disminuye el apetito, hay mayor elevación de péptido YY, comparado con otras cirugías, que también disminuye el apetito. Entonces, hay cambios en los péptidos intestinales después de las operaciones, ¿no? de cirugía bariátrica. Y como todas cirugías pueden tener complicaciones, la idea está en buscar un procedimiento que sea efectivo, pero con menores complicaciones posibles. Las que más reducción pueden conseguir son las malabsortivas, que son, por ejemplo, la derivación biliopancreática, pero también tiene más complicaciones porque el paciente puede quedar con mala absorción de algunas vitaminas, de hierro, de vitaminas liposolubles, etc. La dieta de Roux, que tiene un buen efecto, un mejor efecto en la pérdida de peso, podría conllevar en algunas personas a tener deficiencia de hierro, de calcio, deficiencia de absorción de vitamina B12.
puede ser de que esta vía de Ruth comience internamente a gotear, entonces tiene que ser una buena cirugía. Y hasta ahora lo que se está buscando es ver cuál es la mayor, o sea, cuál es la dimensión de lo que uno debe sacar o bypassar en la cirugía para que tenga el mejor efecto positivo con las menores complicaciones posoperatorias. Bueno, entonces, a largo plazo sí, ha dado resultados, las cirugías bariátricas están bien hechas, producen una disminución del peso importante y también disminución de diabetes y de hipertensión en esos pacientes, que inclusive antes las tenían. Ya para terminar, voy a hablar un poco sobre el síndrome metabólico, que tiene que ver mucho con la obesidad, ¿no? El síndrome metabólico, más que todo, viene a ser como un compendio, una recopilación de patologías que incrementan el riesgo cardiovascular. Ha tenido diferentes nombres en el pasado, síndrome X, síndrome de Raven. En el pasado que incremento, ¿no? Que han ido cambiando con el tiempo y que giran en relación a la resistencia a la insulina, atribuyéndole a la resistencia a la insulina las complicaciones en el futuro. Incluidas están la obesidad abdominal, la lipidemia heterogénica, la presión arterial incrementada, ¿no? La resistencia a la insulina misma y un estado protrombótico y proinflamatorio. Y como consecuencia más importante de tener síndrome metabólico es la enfermedad cardiovascular. Si uno solo tiene obesidad y lipidemia, tiene un riesgo, pero si uno va agregándole otros más, como presión arterial alta, etc., el riesgo cardiovascular es mayor. Lo que hasta ahora no se ponen de acuerdo todos es en qué, cuál es el beneficio de agruparlos en un síndrome metabólico, en un síndrome, si es que da lo mismo tratarlos a cada uno por separado, ¿no? Más aún si es que no se ponen de acuerdo en sus criterios diagnósticos. Entonces, ya desde hace un tiempo se está planteando que el síndrome metabólico como tal ya va a dejar de existir y se van a tratar las enfermedades que lo componen de manera separada individualmente. A ver. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Yo escuché una vez de una sustancia que se llama picolinato de cromo, creo que se llama, y dicen ¿Ya? que ayuda en el control de la resistencia a la insulina. ¿Existen sustancias que realmente ayudan o...? Para la resistencia a la insulina, lo que está demostrado que mejoran la resistencia a la insulina son el cambio en la alimentación, mayor actividad física, disminución del peso, el dejar de fumar y uso de medicamentos como metformina. Eso es lo que está demostrado. Ok. Sí. Eso todavía es, uno usa magnesio, otros usan otras cosas, pero todavía no tiene un efecto demostrado. Muy bien. Entonces, para hacer diagnóstico de síndrome metabólico, ¿qué se necesita? Historia clínica, la balanza y el tallímetro para ver el IMC, la cinta métrica para evaluar la cintura abdominal, algunos análisis de laboratorio y el tensiómetro. O sea, es sencillo definir si tiene síndrome metabólico. Se plantea que la obesidad tiene que ver con la insulina resistencia, más la inactividad física, pues, van a llegar a factores de riesgo metabólico, a eso se le agrega la edad, etc., ¿no? Pero eso fundamentalmente, resistencia a la insulina, obesidad e inactividad, van a llevar a la síndrome metabólica como factores asociados. Y entonces han existido desde hace años ya diversos criterios diagnósticos para definir síndrome metabólico. Este es de la OMS del año 98, en que la OMS considera que para decir que el paciente tiene síndrome metabólico, de todas maneras tiene que tener un problema con la glucosa, ya sea prediabetes, intolerancia a la glucosa, o resistencia a la insulina, o diabetes.
Y además de esto, dos criterios más de los que ven en el círculo rojo, en el óvalo rojo, ¿no? Que es relación cintura-cadera incrementada, o elevación de triglicéridos, o colesterol bueno bajo, HDL, ¿no? Hipertensión arterial, o tasa de excreción urinaria de orina elevada. La resistencia a la insulina es demostrada por CLAMP. CLAMP es una prueba compleja en la que se evalúa la cantidad de insulina que se utiliza para que el paciente mantenga bien la glucosa, ¿no? Es el gold estándar, que es muy difícil de aplicar en trabajos de campo. Entonces son sumamente complejos y estos criterios de la OMS es que cada vez se usa menos, está quedando en el olvido. Pero por lo menos para que recuerden que para la OMS, de todas maneras, hay que tener un problema de glucosa o resistencia a la insulina para ser catalogado como síndrome metabólico. Años después aparecieron los criterios del ATP3, que son los que se utilizan más aquí en el país. El ATP3 considera que debe tener por lo menos 3 criterios. Factores de riesgo, acá, puede ser obesidad abdominal, ya sea en varones con una cintura mayor a 102 centímetros, o mujeres con cintura mayor a 88, triglicéridos mayores iguales a 150, el colesterol HDL menor de 40 en hombres o menor de 50 en mujeres, la glucosa en ayunas mayor o igual a 100, o que está en tratamiento, o presión arterial por encima de 130,85. Esto es más sencillo, ¿por qué? Porque piden 3, no te dicen cualquier orden, ¿no? Puede ser glucosa alta con triglicéridos y perímetro de cintura elevado, o puede ser triglicéridos con HDL bajo y presión alta. Sería más fácil de tabular, pero lo malo es que no puedes comparar adecuadamente porque pueden ser pacientes que sean definidos como síndrome metabólico teniendo componentes diferentes. La IDF considera que el requisito indispensable para tener síndrome metabólico es que tenga obesidad abdominal. La IDF lo considera en varones de 94 centímetros de perímetro de cintura de varones de 94, europeo, o más de 90 en los que son asiáticos, chinos o japoneses. Y la mujer que tenga una cintura de mayor o igual a 80. Y a ello, 2 criterios de esto, ¿no? Cualquiera de los que están ahí, o triglicéridos, o colesterol bueno bajo, o presión alta, o glucosa. Y en el 2010 aparecieron los criterios de la ALAT, que son la Asociación Americana de Diabetes, Latinoamericana de Diabetes. Considera la ALAT que tiene obesidad abdominal, pero para Latinoamérica se considera un perímetro de cintura en varones de 94 o más y en mujeres de 88 o más. Y además de tener este perímetro, 2 criterios adicionales que pueden ser elevación de triglicéridos, o colesterol bueno bajo, o presión arterial elevada, o problemas de la glucosa. Entonces, estos criterios de la ALAT, junto con los de la ATP3, son los más usados aquí en el país, y inclusive, perdón, los de la ALAT consideran o recomiendan que una vez que si se utilizan esos criterios de ALAT, sean contrastados con los de la ATP3 para tener mayor refuerzo en el diagnóstico. Pero por lo menos esto está ya más cercano a nuestra realidad, 94 de perímetro en varones y 88 en mujeres. Si uno evalúa pacientes con síndrome metabólico con todas las definiciones que cumplan para todas, posiblemente el 10 al 12% cumple, o sea, muy poco. Uno tiene que evaluar qué población exactamente están trabajando. Para trabajo de campo aquí, los de la IDF, perdón, los de ATP y los de la ALAT. Cumplí con el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, Sí. ¿en qué personas deberíamos estudiar obesidad secundaria de endocrinopatías o trastornos genéticos? Perfecto.
Se debe investigar en aquellas personas que presentan primero, algún hallazgo que te haga pensar en eso. Por ejemplo, presencia de bocio, tiroides aumentar de tamaño, síntomas parecidos al hipotiroidismo, por ejemplo, piel reseca, mucho intolerancia al frío, con estreñimiento, con caída de cabello. Son síntomas de hipotiroidismo, entonces sospechar disfunción tiroidea, se piden hormonas tiroideas. Si encuentras una persona que tiene apariencia un síndrome de Cushing, por ejemplo, fase de luna llena, con jiba, obesidad central, ¿no? O que rápidamente ha incrementado el peso sin haber hecho un cambio importante en la alimentación, que se pueden pedir pruebas hormonales de cortisol o STH. Se debe sospechar también en aquellas personas que tienen alguna ectoscópicamente una morfología de un fenotipo, que se llama fenotipo sugerente de una alteración cromosómica, ¿no? Hay personas que tienen obesidad con alteraciones en la cara muy pequeña, o con anosmia, como en el caso de Prader-Willi, no sé, de Prader-Willi, que es trastorno cromosómico. Entonces, en este caso se debería buscar. Obviamente, si encuentras algún otro dato que te pueda ayudar a encontrar con personas que tienen aumento rápido de peso con mucha vellosidad y con la cara que sea apenas redonda, también puede ser un trastorno suprarrenal. Se pueden investigar. Doctor. Gracias, doctor. Tenía una duda más. Sí, Ya. Con respecto a los medicamentos, usted mencionó cómo voy a decidir darle a mi paciente, o sea, qué tipo de medicamento le tengo que dar. O es de acuerdo, supongamos, por ejemplo, los que son análogos de la GLP-1, se podría dar, o sea, en pacientes que tienen diabetes, ah, y tendrían perfecto. ambos bajar de peso y, bueno, controlar la diabetes. Sí, Se debe de... cuando uno decide dar un medicamento, tiene que ser un medicamento que sea efectivo, que tenga la menor tasa de efectos secundarios y que además ayude a algunas otras condiciones que tenga el paciente. También el cumplimiento, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, el Orlistat, que es vía oral para que actúe en el aparato digestivo, ayuda a aquellas personas que tienen estreñimiento, ¿no? Y también a aquellas personas que por algún motivo no pueden recibir un fármaco que actúe en el sistema nervioso central, con depresión, o pacientes que estén tomando antidepresivos, los IMAO, ¿no? Por ejemplo, el monoaminoxidasa, no pueden recibir tratamientos en el sistema nervioso central, tienen que tomar un Orlistat. Pacientes que están con diabetes o con intolerancia a la glucosa van a beneficiarse más del uso del GLP-1, ¿no? La GLP-1, por uso de la glutida, porque va a permitir una reducción del peso y mejoría en las glucosas. Ahora, si ese paciente es un paciente con diabetes, con obesidad, pero tiene neuropatía autonómica, tiene gastroparesia diabética, no sería una buena opción, porque eso va a provocar mayor distensión abdominal. Está contraindicado el uso de los agonistas de GLP-1 en diabéticos con gastroparesia diabética. Entonces teníamos que echar mano de los otros. Entonces ya uno va decidiendo y va escogiendo cuál es el mejor, ¿no? Si uno empieza con un fármaco y tiene muchos efectos secundarios, un dolor de cabeza muy intenso, un estreñimiento muy intenso cuando usa el naltrexona bupropión, por ejemplo, o el Listaril, el topiramato, entonces va a tener que usar ya otro, de otro tipo. Gracias, doctor. Nada. Doctor, buenos días. Una pregunta. Sí, Yo había leído y escuchado sobre el trasplante de microbiota fecal, ¿no? Que antiguamente se hacía y últimamente se está haciendo. ¿Eso qué tan efectivo, si ayuda significativamente a los obesos o se aplica ya en algunos hospitales?
Se está intentando, bueno, el microbiota fetal, para que tus compañeros lo entiendan, es que se coloca ciertas bacterias que habitan en el intestino en algunas personas, en otras, ¿no? Para que colonicen la zona y ayuden con la absorción de algunas sustancias, con el metabolismo de algunas otras. Y en algunas personas con obesidad se encuentran datos positivos, en otras todavía no del todo, ¿no? Entonces, es una terapia que está en estudio y con bastante potencial para los siguientes años. Pero sí, hay algunos datos que nos orientan que podría servir. Lo que pasa es que cuando uno les da estas bacterias del intestino, ¿no? O sea, cuando se hace este tipo de trasplante fecal, tiene que elegir bien los tipos de bacterias, inclusive las cepas que tienen entre ellas. Hay algunos que contribuyen más a un tipo de paciente que a otro. Eso es lo que se está tratando de definir. Pero sí es buena la pregunta. Gracias. Doc, ¿Sí? con las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas, ¿en cuánto tiempo podríamos decirle al paciente que podría encontrar una reducción aceptable de peso? Muy bien. Como mencionaba, el objetivo debe ser trazado según metas que se puedan cumplir. Y lo que se plantea es reducir un 5% al menos en 3 meses. 5% de peso. Entonces, no le voy a decir al paciente, la obesidad de 140, llega a tu peso ideal de 70, porque va a ser 3 meses imposible. El paciente se va a deprimir, se va a frustrar, porque no lo va a lograr. Lo que se recomienda es que se calcule el 5% por lo menos en 3 meses. Y si es que no se logra, están haciendo la dieta y sus medicamentos, entonces lo que se plantea es cambiar de medicación, porque esa medicación no está resultando. Entonces ya uno va trazándose. Y si es que el paciente lo logra, o sea, logra bajar el 5% en 3 meses, o ya casi lo logra, entonces le decimos ya, ahora, nuevamente reformulamos, calculamos otro porcentaje nuevamente para otros 3 meses más. Y así se va trazando metas cercanas, no lejos, que puedan servir, que puedan ser logradas por el paciente. Van a darse cuenta de que cuando el paciente logra bajar, se engancha mejor, se adhiere mejor al tratamiento, mejora la autoestima, se siente mucho más motivado para lograr esos objetivos y se esfuerza más y lo va logrando. O sea, mínimo 3 meses que se tiene que evaluar la respuesta. Chévere, Doc. Doctor, una pregunta. Si el Sí. paciente con obesidad ya presenta el compromiso articular, ¿cuál sería el tratamiento inmediato? Depende del grado de obesidad, pero mucha gente no se hace, por ejemplo, la cirugía bariátrica de primera intención por temor, por costo, porque no sabe dónde la va a realizar, que sea segura. Entonces, se le plantea al paciente que tiene que hacer cambios en la alimentación, el ejercicio, que no le produzca más daño articular. Como les mencionaba, pues, ejercicios en agua, en piscina, puede ayudar. Medicación, y con eso se va viendo la evolución. Si se ve que no responde, se le vuelve a recomendar lo de la cirugía, ¿no? Entonces es una decisión que se va tomando según la evolución. Doctor, una consulta. ¿El plan dietético para el Sí. paciente es tratado por el mismo endocrinólogo o lo derivamos a un nutricionista? Lo mejor es que tenga una evaluación integrada, ¿no? Nutrición, endocrinología, psiquiatría o psicología, para evaluar el componente familiar, los grados de ansiedad, etcétera, y ver con otras especialidades si es que hay otras patologías, ¿no? Traumatólogo, reumatólogo, cardiólogo, que puedan estar, o neumólogo, pero sí, el mínimo es psicología
endocrino, nutrición. Yo de preferencia prefiero que sea nutricionista que me puede evaluar. A veces en una consulta de endocrino, el tratar de enfocar parte de nutrición y todo, porque de hacer todo a la vez no se hace bien nada por falta de tiempo. ¿No? Entonces prefiero que lo vea nutrición. Ok, doctor. Bien, chicos. Entonces, es bueno que se haya interesado el tema. Estoy midiendo mi tiempo también para ver dónde es que tengo que acelerar un poco más. Para la siguiente vez no excederme del tiempo. Muchas Bien, gracias, doctor. entonces ya nos vamos viendo el próximo martes. Ok, Está bien, doctor. Gracias. Dios lo bendiga, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, doctor. No tenés que. Gracias, De nada.